buenas tardes, Tito Martínez. Ya sabes, mi nombre es Rafael Tarraz, de acá de Barranquilla, Colombia. Y hoy, 25 de marzo del año 2025, estaré formulando una pregunta o una entrevista acerca de Romanos 9:5. La pregunta siguiente es, ya mencionada, de Romanos 9:5. Tito Martínez, España, de Madrid, España, para que nos dé la aclaración, ¿cómo tú ves Romanos 9:5? Ya que hay muchas personas, en algunos teólogos, lo confirman que tiene un texto añadido y que no se refiere a Jesús, sino al Dios Supremo, y que en otras doctrinas, como la unicidad o la Trinidad, o como tú bien lo dijiste en la entrevista pasada, de los dos dioses biteístas, ¿cómo consideras tú Romanos 9:5? ¿Es un texto altamente genuino, real, o tiene una pequeña modificación dando a entender que es Jesús el que realmente se habla ahí de Romanos 9:5? Para entender Romanos capítulo 9, verso 5, es bien simple. Tenemos que ir al texto griego, a la traducción literal del griego al español. Porque si nos vamos a otras versiones, como por ejemplo la de los falsos testigos de Jehová, que tienen una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo, entonces lo que hacemos es falsificar el texto. Porque mira, voy a leer primero cómo lo ha traducido la Biblia de los falsos testigos de Jehová. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Y luego ponen 2 puntos y dicen: Dios que está sobre todas las cosas sea bendito para siempre. Amén. Es decir, ¿qué es lo que enseñan los falsos, esta secta diabólica y destructiva? ¿Qué enseñan ellos en este versículo? Enseñan que Cristo no es este Dios que está sobre todas las cosas, sino que según ellos este Dios es el Padre Celestial. Sin embargo, vamos a irnos, voy a leer ahora, que lo tengo aquí delante de mí, el texto griego, la traducción literal del griego al español. Dice lo siguiente: de quienes los padres y fuera de cuales el Cristo, según carne, el Dios siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. Repito esta parte, la última parte, dice: Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. ¿A quién se está refiriendo? Esa es la pregunta. ¿Se está refiriendo a Cristo o se está refiriendo al Dios Padre? ¿De quién está hablando el versículo? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el personaje central del versículo? Es Cristo. Cristo, lo dice bien claro, el Cristo, el según carne, el siendo sobre todas cosas, Dios bendito. Es decir, que la traducción literal de esa frase del griego al español es: Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. Y la pregunta ahora es, cuando Pablo escribió esas palabras, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Al Señor Jesús o al Dios Padre? ¿Quién es el Dios que está sobre todas las cosas? Y además también es bendito, es un Dios bendito. Pues bien simple, para saber la respuesta correcta tenemos que ver primero quién es el personaje principal de este texto. ¿Y qué dice el contexto bíblico? Pues bueno, resulta que cualquiera que lea ese pasaje verá que el sujeto, el personaje principal de ese texto es el Señor Jesús. El texto dice que Él procede según la carne de los patriarcas hebreos. Y seguidamente dice que Él es Dios bendito sobre todas las cosas. Lo dice literalmente, del griego al español. Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. Por lo tanto, se está refiriendo a Jesús. La palabra Dios, como tú sabes, es un título, no es un nombre propio, y significa simplemente poderoso. Su equivalente en hebreo es Elohim. Se refiere a un ser poderoso. Y obviamente el Señor Jesús, es el Verbo, es Dios. Es un ser poderoso. Cristo es un ser poderoso. Por lo tanto, si el personaje central de ese texto de Romanos 9:5 es Cristo, entonces, escucha bien, la frase Él siendo sobre todas las cosas
solo se puede referir a Cristo, te lo repito, solo se refiere a Jesús y no al Padre Celestial, el cual no se menciona en ningún verso por ninguna parte en este pasaje. Pero no solo eso, y ahora pon atención a lo que te voy a decir. Si nos vamos al contexto bíblico, ese Dios que está sobre todas las cosas únicamente se refiere a Jesús. Y te lo voy a demostrar con los siguientes pasajes que te voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 35. Dijo Jesús: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en sus manos. Por lo tanto, Cristo está sobre todas las cosas. Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dios el Padre le dio a Jesús todas las cosas en sus manos. Cristo es este Dios que está sobre todas las cosas. Punto y pelota. Más textos, Efesios 1:21. Hablando de Jesús, mira lo que dijo Pablo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, refiriéndose a Jesús. A él le ha sido dado todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza, atención, sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo está sobre todas las cosas. Filipenses 2:9, mira lo que dice. Por lo cual Dios, refiriéndose al Padre, también le exaltó hasta lo máximo, refiriéndose a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Más claro que el agua pura. Filipenses 3:21, el cual transformará, refiriéndose a Jesús, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, mira lo que dice, todas las cosas. Por lo tanto, ¿quién es el que está sobre todas las cosas? Es Jesús. Y Hebreos 1:3, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí lo tienes, como puedes ver. En estos pasajes que he leído se dice bien clarito que el Señor Jesucristo está sobre todas las cosas, ya que el Dios Padre le entregó a Jesús todas las cosas en sus manos. Cristo es la cabeza, el jefe sobre todas las cosas y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y además, Cristo puede sujetar a sí mismo todas las cosas y todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder. Por lo tanto, cuando en Romanos 9:5 el apóstol Pablo dijo que Cristo es Dios o poderoso, Dios y poderoso es lo mismo, es Dios sobre todas las cosas, ¿a quién se refiere? Pues evidentemente a los textos que he leído anteriormente, a Jesús. A Jesús. Todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder. Así de simple. Él es el personaje central de ese versículo de Romanos 9:5. Ok, estás diciendo, o sea, voy a ir por el minuto 3. Estás diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas porque Dios le ha dado, y vamos a tomar como referencia Mateo 28:18, ¿verdad? He recibido poder y autoridad, ¿verdad? Se refiere a esa capacidad que Cristo tiene como una jerarquía sobre todas las cosas ahora, en el cual Dios le ha puesto sobre todas las cosas, y que Romanos 9:5 apunta a ese Dios Jesús, ¿verdad? Es lo que creo y lo que estoy entendiendo según tu punto de vista, ¿verdad? Y a lo que tú te refieres. Entonces estamos hablando de que Jesús es el Dios de Romanos 9:5 que está sobre todas las cosas. Y el otro punto referente claramente también la palabra Elohim, que quiere decir también Dios o dioses, que también se refiere a un ser poderoso, ¿verdad? Allí es la referencia que podemos notar. Pues claro que Cristo, ya te lo acabo de demostrar, te lo he explicado bien clarito, hasta un niño de 4 años, un crío lo entiende. Te he dado todos esos pasajes del Nuevo Testamento. Cristo es ese Dios, ese poderoso, que está sobre todas las cosas. Y además es un Dios bendito, como te lo voy a demostrar después.
Él es el Dios bendito que está sobre todas las cosas mencionado en Romanos 9:5. Ok, damos por terminado la explicación de Romanos 9:5, la explicación de Tito Martínez, dando a conocer que realmente en Romanos 9:5 se habla de Cristo, por el cual su referencia es que Dios le ha dado un poder de autoridad a Jesús sobre toda la jerarquía y sobre todo el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a la otra pregunta. Así es, la palabra Elohim es un término que significa, en hebreo Elohim es un ser poderoso, es un Dios, un ser poderoso, y el equivalente en griego pues es la palabra Theos, Dios, en español Dios, en griego Theos, que significa un ser poderoso. Seguramente me vas a preguntar, por ejemplo, bendito, porque vas a decir seguramente, esto lo dicen también, este argumento los falsos testigos de Jehová. No, el único que es el Dios bendito es el Padre Celestial. Él es el Dios bendito, Cristo no es el Dios bendito, Cristo no es bendito. Pues bueno, te voy a demostrar cómo eso es mentira, como a Cristo también en el Nuevo Testamento se le llama bendito. Claro, ahora como ya íbamos pasando a Tito 2:13, seguimos en Romanos 9:5, ya que hay una seriedad de preguntas y era lo que te iba a hacer también. Muchos consideran, o la mayoría, no muchos, la mayoría entre otras personas, no solamente los testigos de Jehová, sino a otros que son, por ejemplo, la doctrina unitaria. La doctrina unitaria declara de un solo Dios, que cree un solo Dios, pero deja en visto que Jesús es un ser, no de parte, no ser Dios, o sea, no es Dios. No sé cómo le llaman, otros le llaman arrianismo, pero no se consideran arrianismo, sino unitarios de creencia de un solo Dios. Entonces ellos consideran que Jesús tiene un poder, ¿verdad?, que se le ha dado Dios, el Dios supremo, hasta un tiempo limitado, pero claramente vemos que Jesús, como lo dice 1 Corintios, ¿verdad?, 15:28, que cuando entregue su reino a Dios, a su Padre, Él se sujetará a su Padre también. Entonces aquí en Romanos 9:5 damos a entender y damos, por así decirlo, estás dando a entender que Romanos 9:5 no tiene ninguna manipulación, ¿verdad? Claramente la palabra bendito no solamente se le aplica a una jerarquía, también se le aplica a los seres humanos, y es decir, a los justos, porque Cristo también claramente lo dice: bienaventurado. La palabra bienaventurado también proviene de la palabra bendito. Espera, antes de que me hagas la segunda pregunta sobre Tito 2:13, te voy a decir algo más sobre Romanos 9:5, porque te lo vuelvo a repetir, los falsos testigos de Jehová y otros arrianos, otros falsos cristianos que niegan la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo, dicen: no, el único Dios bendito mencionado en la Biblia es el Padre Celestial, Cristo no es el Dios bendito, nunca en la Biblia se le llama bendito. Bueno, pues vamos a ver cómo mienten estos arrianos, estos falsos cristianos arrianos. Mira, vamos a leer estos textos. Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, refiriéndose a Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fíjate cómo a Cristo aquí se le llama bendito. Claro que Cristo es un Dios bendito. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, refiriéndose a Jesús, el cual estaba en el vientre de María. Al Dios Padre evidentemente se le llama el Dios bendito, es el bendito supremo. Esto lo puedes leer, por ejemplo, se puede leer en textos como Marcos 14:61, Romanos 1:25, Segunda de Corintios 1:3, Efesios 1:3, Primera de Timoteo 1:11 o Segunda de Pedro 1:3. Ahí se está refiriendo evidentemente al Padre Celestial. ¿Y cómo se le llama? El Dios bendito. El Dios Padre es el bendito supremo. Sin embargo, el Señor Jesucristo es un segundo Dios bendito, es otro Dios bendito que está subordinado al bendito supremo, al Dios bendito supremo, que es el Padre Celestial. Pero que a Cristo en la Biblia se le llama bendito, por supuesto que sí. En Romanos 9:5, el apóstol Pablo llamó bendito al Señor Jesucristo.
Él es un Dios que está sobre todas las cosas, tal como te he demostrado con todos esos pasajes que te he leído. Él es un ser poderoso y está sobre todas las cosas, es la cabeza de la Iglesia, tiene autoridad sobre todo principado y potestad y poder y señorío. Dios le ha entregado todas las cosas en sus manos. Bien simple. Cristo es el único, ese Dios bendito, ese Dios, ese poderoso, ese bendito que está sobre todas las cosas, mencionado por Pablo en Romanos 9:5. De ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial, se está refiriendo a Jesús, ya que Él es el personaje central, Él es el sujeto de todo ese pasaje. Lo que han hecho estos falsos testigos de Jehová, por ejemplo, estos falsos cristianos, esta secta diabólica y destructiva, es falsificar de forma diabólica, de forma repugnante, ese versículo de Romanos 9:5, para engañar a la gente y decirles que Cristo no es ese Dios bendito que está sobre todas las cosas, sino que se refiere solamente al Padre Celestial. ¿Cómo lo han falsificado? ¿Cómo han pervertido ese versículo? Pues muy sencillo, metiendo los dos puntos después de la carne, Lo han vertido de esta manera: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, 2 puntos. Y luego dicen: Dios que está sobre todas las cosas, sobre todo sea bendito para siempre. Según ellos, este Dios que está sobre todas las cosas es el Padre Celestial, pero eso es una asquerosa falsificación de esas palabras del apóstol Pablo, ya que en el texto griego no existen en los manuscritos griegos signos de puntuación. No existen los 2 puntos, no existe la coma, etcétera, etcétera. La traducción literal del griego al español, como te he dicho anteriormente, es la siguiente: Él siendo Dios sobre de todas las cosas, Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. Repito, Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito, refiriéndose al sujeto de la oración, que es Jesús, el cual proviene, según la carne, proviene de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además es Dios que está sobre todas las cosas, como te he demostrado con todos esos pasajes que te he leído del Nuevo Testamento. Juan 3:35, 13:3, Efesios 1:21 y 22, Filipenses 2:9, Filipenses 3:21 y Hebreos 1:3. En todos esos pasajes se dice bien clarito que Cristo resucitado es este Dios que está sobre todas las cosas, punto y pelota. Por lo tanto, la versión Reina Valera, por ejemplo, la ha traducido bien. La que lo ha traducido falsamente de forma diabólica es la traducción del Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová, que son, como tú sabes, son arrianos. Niegan la divinidad y la eternidad del Señor Jesús. Ok, dicho esto y dejando en claro Romanos 9:5, la bienaventuranza del bendito Dios. Ok, ahora pasamos a Tito 2:13, donde también se habla del gran Dios y Salvador. Considera que Jesús es el gran Dios, porque sabemos que Jesús también en Juan, y no sé si darás el texto que lo acople o que lo dente por entender, pero si no estoy mal, parafraseando un poquito, en Juan 17, ¿verdad? Donde se dice que mi Dios es más grande que yo, ¿verdad? ¿Cómo consideras tú entonces ese pasaje entonces de Tito 2:13, referencias de Juan 17? Si estoy parafraseando, me corriges y pones el texto. Ok, muy bien la explicación. Entonces, ¿tú consideras que Romanos 9:5 también hace paralelo a Tito 2:13, ya que se habla del bendito Dios, y acá en Tito 2:13 se habla del gran Dios y Salvador? ¿Cómo lo consideras tú entonces, paralelismo? Vale, pues ahora te voy a responder a la segunda pregunta sobre el tremendo pasaje de Tito 2:13. Mira, primero te lo voy a leer tal como lo han traducido los falsos testigos de Jehová en su versión basura, en esa versión falsa de la traducción del Nuevo Mundo. Y luego, lo que vamos a hacer es irnos al texto griego, que es lo importante. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y te voy a leer la traducción literal del griego al español. Y de esta manera, pues sencillamente vamos a ver exactamente, realmente lo que dice ese pasaje de Pablo, de Tito 2:13. Primero te voy a leer la traducción de los falsos testigos de Jehová. Tito 2:13. Dice: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. Es decir,
En esta versión, ¿qué es lo que han hecho los traductores satánicos de esta basura de traducción? Pues separar el gran Dios, lo separan del Salvador Jesucristo. Ellos dicen, este gran Dios de Tito 2.13 es solamente el Padre Celestial. Y lo separan del Salvador Jesucristo. Pues bien, segundamente, mira, te voy a leer la traducción literal del griego al español, para que veas lo que dice. Dice, esperando hacia la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del grande Dios y del libertador de nosotros, Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la traducción literal del texto griego? Pues que Cristo es este gran Dios, es un Dios grande y es el libertador de nosotros, al cual estamos esperando. Esperamos su manifestación gloriosa. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, es decir, es un Dios grande, pero Cristo al mismo tiempo tiene un Dios supremo, un Dios mucho más grande, que es el Padre Celestial, la cabeza de Cristo. Y ahora pon atención a lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que dice este texto de Pablo, de Tito 2.13? Dice que estamos, ¿el qué? Esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y libertador nuestro Cristo Jesús. Sin embargo, estos falsos testigos de Jehová, estos arrianos, lo que han hecho es falsificar ese pasaje de Pablo y lo han traducido, como te he dicho antes, separando al Dios grande, lo separan del Señor Jesucristo. Y de esta manera ellos pues pueden enseñar esa mentira diabólica del que el Señor Jesús no es ese Dios grande al cual estamos esperando los verdaderos cristianos, su manifestación gloriosa. Pero mira, la prueba irrefutable de que este Dios grande y Salvador se refiere solamente a Jesús es que, y ahora pon atención a lo que te voy a decir, todo el Nuevo Testamento se dice bien clarito que es al Señor Jesucristo a quien estamos esperando los verdaderos cristianos. Esperamos su manifestación gloriosa, su venida gloriosa, la de Cristo, no la del Padre Celestial. No estamos esperando la manifestación gloriosa del Dios Padre. Y esto te lo voy a demostrar con estos 3 pasajes que te voy a leer. 1 Corintios 1.7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación ¿de quién? ¿Del Dios Padre? No. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios grande que estamos esperando. ¿De acuerdo? 1 Tesalonicenses 1.10. Mira lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, que es Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y en 1 Juan 3.2, mira lo que dijo el apóstol. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí se refiere a Jesús, esperamos su manifestación gloriosa, seremos semejantes a Él, es decir, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza en su venida gloriosa, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí lo tiene bien clarito. ¿A quien estamos esperando es a quién? ¿Al Dios Padre? No. A quien estamos esperando es al Señor Jesús, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria aquí a la tierra. Por lo tanto, y ya con esto termino mi respuesta, cuando el apóstol Pablo dijo en Tito 2.13 que estamos esperando la manifestación gloriosa de este Dios grande, ¿a quién se está refiriendo? Pues únicamente se está refiriendo al Señor Jesús. De ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial, por la sencilla razón de que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que estamos esperando la manifestación gloriosa del Padre Celestial, del Dios Padre. Al único que estamos esperando los verdaderos cristianos es a Cristo, aguardando su manifestación gloriosa. Él es nuestro gran Dios y Salvador, pero como ya te he dicho hace un minuto, este Dios grande, que es Cristo resucitado, tiene sobre él a otro Dios mucho más grande, el cual es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Él es el Dios de Cristo. Esto
Lo dijo Pablo, por ejemplo, y Pedro en Romanos 15:6, 2 de Corintios 1:3, capítulo 11, verso 31, Efesios 1:3, primera de Pedro 1:3, y hasta lo dijo el propio Jesús en el Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 11, por 4 veces, Cristo resucitado le llama al Padre, mi Dios, mi Dios. Cristo resucitado tiene a un Dios sobre él, pero Cristo, por supuesto que es el Dios grande, mencionado en Tito 2:13 por la sencilla razón de que es a él a quien estamos esperando los verdaderos cristianos. Estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo, de este gran Dios y Salvador que es el Señor Jesucristo. Por supuesto que, por lo tanto, Romanos 9:5 tiene un pasaje paralelo que es este de Tito 2:13. Los dos versículos, los dos pasajes de Pablo están hablando bien clarito de la divinidad del Señor Jesucristo. Él es un Dios grande, Él es un Dios bendito, Él está Cristo sobre todas las cosas, como hemos visto en Romanos 9:5, y Él es el gran Dios y Salvador, al cual estamos esperando. Por lo tanto, esos dos pasajes de Pablo, por supuesto que están relacionados. Yo tengo un libro que escribí que se llama Dos pasajes bíblicos falsificados por los llamados testigos de Jehová. Es un estudio bíblico muy bueno que escribí el 27 de enero de 2023 y es el que voy a poner en la descripción de este vídeo, porque esta entrevista que me estás dando la voy a publicar, por supuesto, en mi canal de YouTube, y en la descripción del vídeo estará el enlace que os va a llevar a este buenísimo estudio bíblico que escribí, ¿de acuerdo? Sobre un estudio de Romanos 9:5 y de Tito 2:13. Muy bien, voy por el minuto 3, ya que son 6 minutos. Hay un texto, y creo que es Salmo, en el cual dice, Salmo 95, 3 al 5, donde dice: Dios es grande, Dios es rey y grande sobre todos los dioses. ¿Cómo consideras tú ese texto, ya que consideras que Tito 2:13, ese Dios grande es Jesús? Entonces el libro de los Salmos, Salmo 95, ¿verdad? Versículo 5 al 3, ¿cómo lo consideras? ¿Es Jehová el Supremo o es el Dios Supremo? Corrido de Salmo 95, 3 al 5. Muy bien, excelente respuesta de Tito Martínez hacia el pasaje de Tito 2:13, en el cual también muchas personas cuestionan de Tito 2:13, dicen que ese no es Jesús, sino consideran al Dios Supremo. Tito Martínez le llama arrianos y también los consideran que son una falsa traducción de los testigos de Jehová. Pero sabemos que hay personas como doctrinas unitarias también consideran, pero no se consideran testigos de Jehová, en el cual también afirman que ese pasaje se considera Jesús. Pero Tito Martínez acaba de decir que se refiere meramente a Jesús, ya porque Jesús tiene una supremacía de parte del Dios Todopoderoso o el Dios Supremo. Entonces ahí vemos también, como dicho este texto, le puse un pasaje a Tito para ver cómo lo es. Luego a ver, claro, en la línea de lo que venimos entrevistando. Muy bien, me parece efectivo, magistral, como dices tú. También considero que me deberías de pasar ese link para también llevarlo también a mi canal de YouTube de Sana Doctrina. Recuerda que esto es una entrevista, no es debate, solamente una meramente entrevista a la creencia enoteísta, en el cual se considera la verdadera doctrina verdadera a nivel mundial. Bueno, ya considerando todo esto y aclarando todo el pasaje, esperamos que Tito nos pueda responder ya el último pasaje que acabé de postear de Salmo 95, 3, 5, porque dice: porque Jehová es Dios grande y rey sobre todos los dioses. ¿Cómo considera este texto de él? Ya que está afirmando que Jesús es un rey sobre todas las cosas y es Dios que está sobre todas las cosas. ¿Salmo a qué se le está aplicando? Para terminar y concluir ya los dos pasajes de Romanos 9:5 y Tito 2:3. Bien, te voy a responder a la pregunta de la cita bíblica que has dado del Salmo 95. Has citado de los versos 3 al 5, pero hay que leer el contexto, hay que leer desde el verso 1. Mira, pon atención lo que dice. Salmo 95, 1. Venid y aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? A la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca según el Nuevo Testamento? ¿Quién es? Es el Señor Jesús. Él es la roca, como leemos, por ejemplo,
En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 5, Cristo es la roca, Él era la roca, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde Cristo se le llama la roca. Exactamente la misma roca mencionada aquí en el Salmo 95, verso 1. Este Señor Jehová es la roca de nuestra salvación. Por lo tanto, ¿quién es este Señor Jehová mencionado en el Salmo 95? Pues evidentemente se refiere a la roca que es Cristo. Y sigue diciendo: lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Es exactamente el mismo Jehová que del versículo 1. Este es Dios grande, como dijo Tito 2.13, en Tito 2.13 el apóstol Pablo le llama nuestro gran Dios y Salvador. Y además es el Rey, Rey grande sobre todos los dioses. ¿Quién es este Rey? El Rey es Cristo, Cristo es el Rey. Verso 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Recordemos que Cristo fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Él hizo el mar y sus manos formaron la tierra seca. Fue Cristo quien ejecutó la obra creadora. Verso 6. Venid y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Somos ovejas de su mano. ¿Quién es Cristo? ¿Acaso no es Cristo el pastor? ¿El buen pastor? ¿No acaso a los verdaderos cristianos no se los llama ovejas? Somos las ovejas de Cristo. Por lo tanto, ¿quién es este Señor Jehová al cual se le llama el pastor? Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Este Señor Jehová es el buen pastor, es la roca. Por lo tanto, evidentemente, este Señor Jehová del Salmo 95 es únicamente Jesús. Él es un Dios grande, Él es nuestro hacedor también, porque Jesús ejecutó la obra creadora. Él es nuestro Dios, un Dios grande, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Tito 2.13. Él es este Señor Jehová que vendrá del cielo, como leemos por ejemplo en la gran profecía de Zacarías 14, vendrá del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, descenderá a la tierra con todos sus santos. Una profecía que únicamente va a cumplir Jesús cuando Él venga del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Cristo es este Señor Jehová mencionado en estos pasajes del Antiguo Testamento. Por consiguiente, como ya te dije, esta entrevista la voy a publicar en mi canal de YouTube y ahí en la descripción del vídeo vas a ver el enlace de ese estudio bíblico que escribí, que es un estudio sobre Romanos 9.5 y Tito 2.13. De todas maneras, ahora por aquí, por WhatsApp, porque esta entrevista me la está haciendo por WhatsApp, le voy a poner aquí el enlace del estudio bíblico para que lo veas, porque supongo que nunca lo has leído, no lo has visto, pues te lo voy a enviar ahora, te lo pego aquí y ya luego voy a publicar esta entrevista en mi canal de YouTube. Muy bien, Tito Martínez, efectivamente, Salmos 95, 3 al 5, se habla a Jesús y se lo aplica a Jesús. Muy buena respuesta y magistral, así que muchas gracias por tu entrevista y por tu tiempo a esta entrevista, así que consideramos esta entrevista terminada y esperamos a los oyentes o los que van a escuchar este audio o esta entrevista, por favor se suscriban a nuestros canales y seguiremos entrevistando a Tito Martínez en algunas preguntas polémicas que quizás muchos han despertado, por así decirlo, muchas rabietas acerca de la doctrina enoteísta y que han considerado como especie a esta doctrina como herética, pero seguiremos con las entrevistas más adelante, así que saludos, gracias y paz y muchas gracias Tito Martínez de parte de su amigo y hermano Rafael Tarrat de Colombia, Barranquilla. Muchas gracias Tito por tu tiempo, por tu dedicación. Aquí estaremos. Considerar los dos audios, no sé cuál vas a poner de despedida, esto, el otro. Y bueno, muchas gracias por este tiempo, de tu tiempo. Gracias a ti por esta entrevista, Rafael, y espero pues que esta entrevista, esta explicación que he dado, esta entrevista doctrinal, pues sirva para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad, aquella verdad, ese conocimiento que lleva a la vida eterna. Es el conocimiento que tenemos que tener para llegar a la vida eterna.
El conocimiento de estos dos dioses eternos, estos dos Jehovás, uno es el Jehová mayor, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, él es el Dios supremo, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo en la época del Antiguo Testamento y se apareció a muchos seres humanos. Le vieron a este segundo Jehová. Y es este segundo Jehová quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra, como está predicho en la gran profecía de Zacarías 14, y que la va a cumplir únicamente es el Señor Jesucristo. Él es este Dios, Él no es nuestro gran Dios y Salvador, Él es la roca, es a Él a quien estamos esperando. Él es este Dios bendito, que está sobre todas las cosas, este segundo Jehová, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es también el Mesías de Israel, el Hijo del Padre Celestial, porque Dios lo engendró en el vientre de María, y es a partir de entonces cuando pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, como leemos en Hebreos capítulo 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez más, gracias por esta entrevista doctrinal, luego la publicaré en mi canal de YouTube. Claro, Tito. ¿Sabe por qué? Porque un día hubieron muchas personas que vieron la entrevista pasada y como que les gustó, ¿sí me entiendes? Yo creo que a ti también, es más, me suscribieron a mi canal. Tenía rato que no se me suscribía porque también no había hecho video. Pero eso es bueno, o sea, esto yo lo tenía como que de hace rato, hacerte unas entrevistas, hacerte preguntas. Y hay bastantes preguntas que tengo que hacerte, pero con calmita, con calmita. Sí, otro día, por supuesto, me haces otra entrevista doctrinal sobre cualquier otro tema, y así pues lo aclaramos, y de esa manera, pues mira, lo subes a tu canal de YouTube, yo lo subo al mío, se van a suscribir a tu canal, se van a suscribir también al mío, y la gente pues van a ser edificados en la fe y van a salir, si realmente son humildes, pues van a reconocer sus errores y van a salir de la gran mentira que les han metido en la cabeza todas las iglesias falsas y apóstatas.